Sabemos mucho sobre las campañas de conquista de Gengis Khan, quien creó uno de los imperios más grandes de la historia mundial. Pero ¿cómo vivían las tribus mongolas en las duras estepas euroasiáticas antes de él? Al final de cuentas, fue precisamente la vida dura y las condiciones en la estepa lo que permitió a los guerreros mongoles crear enormes ejércitos de arqueros a caballo que arrasaban con todo a su paso. Y de eso es de lo que aprenderán en nuestro video de hoy. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los patrocinadores del canal en YouTube y Patreon. Muchísimas gracias. Y ahora vamos directo al tema del episodio. El enorme imperio creado por Chingis Khan y sus sucesores surgió porque muchas tribus mongolas actuaron como una sola, pero no siempre fue así. Para empezar, vamos a aclarar el propio término mongol. Es un nombre colectivo que se utiliza para referirse a las tribus nómadas de la estepa oriental. Antes del Gran Khan, también eran conocidos como tártaros, debido al estatus de la tribu tártara como el grupo más poderoso y dominante en ese momento, en ese mundo geopolítico. Los europeos usaban la palabra tártaros no solo para referirse a una tribu específica, sino también para todos los conquistadores mongoles. Eran percibidos como una fuerza aterradora y destructiva, asociándolos con el tártaro, el concepto cristiano del infierno, como algo demoníaco y monstruoso. Las grandes confederaciones tribales de las estepas orientales suelen ser divididas por los historiadores en grupos como los mongoles, ya mencionados, los tártaros, los naimanos, los merquitas, los kireitas y otros. Sin embargo, estos grupos no se diferenciaban entre sí por su pertenencia étnica o lingüística. Por ejemplo, se podía encontrar mongoles entre las tribus naimanas y viceversa, y el idioma túrquico a menudo resultaba ser el principal en grupos no túrquicos, simplemente porque era el que se hablaba comúnmente. En la historia secreta de los mongoles se mencionan las tribus de las estepas de Eurasia como los pueblos de las 9 lenguas. Esta frase refleja perfectamente tanto la diversidad reconocida de idiomas entre las tribus como cierto grado de unidad. Los habitantes de las estepas tenían un estilo de vida similar e intereses comunes, lo que creaba condiciones para su interacción y posteriormente para su unificación bajo el poder de Gengis Khan. Para un nómada común, la religión probablemente no era motivo de desacuerdo, ya que en la mayoría de las tribus existía una gran variedad de creencias y convicciones que coexistían entre sí Entre las tribus euroasiáticas, la religión más común era el chamanismo, pero entre algunas tribus, como los naimanos y los uigures, predominaban otras creencias, como el cristianismo nestoriano y el budismo. Un nestoriano podía retirarse a su yurta y salir de cacería con compañeros que, por ejemplo, profesaban el budismo o el chamanismo tradicional. La base de la sociedad de los mongoles era la familia y el clan. Las familias se unían en clanes y los clanes formaban tribus. Y por muy diversos que fueran los idiomas y la pertenencia étnica de una tribu en particular, ésta se consideraba descendiente de antepasados comunes. Por lo general, así era. Por muy dudosos y míticos que fueran estos antepasados en realidad, esto ayudaba a formar un sentido de pertenencia común. Las guerras intertribales eran un fenómeno común en las estepas, donde los mongoles, junto con otros pueblos nómadas, luchaban constantemente por recursos, pastizales y guerreros. Las tribus se resistían ferozmente a cualquier intento de sometimiento y buscaban mantener su autonomía. Sin embargo, los mongoles podían considerar la posibilidad de someterse a una autoridad estatal si esto prometía beneficios significativos como riqueza y botín. La riqueza en la sociedad mongola no era riqueza en el sentido que nosotros la entendemos, como dinero en papel o monedas, sino que se medía por la posesión de ganado doméstico, como caballos y ovejas. Por eso, la protección y acumulación de este tipo de ganado era la tarea más importante para las tribus. Estas tribus vivían y pastoreaban sus rebaños de animales en un territorio enorme que se extendía desde Europa del Este hacia el este, hasta la región al norte de China. Las tribus podían establecer relaciones con los asentamientos sedentarios, a menudo con beneficio mutuo. A cambio de productos obtenidos en la caza, como pieles y otros artículos que solo se podían conseguir en la estepa, la población sedentaria podía ofrecer artículos de lujo o productos agrícolas. En el borde norte del desierto de Gobi, las dunas dan paso a pastizales secos.
Aquí y allá se podían ver yurtas, viviendas de madera y fieltro de los habitantes de la estepa que se desmontan o se transportan enteras cuando los nómadas se trasladan a nuevos pastizales. La vida en la estepa les exigía migrar constantemente en busca de agua y pasto para alimentar a los animales de la tribu. Pero a pesar de su estilo de vida nómada, sus rutas migratorias a menudo eran inestables y estrictamente definidas. Cada año visitaban los mismos lugares, lo que les permitía utilizar la tierra varias veces. Gracias a esto, en algunas regiones, especialmente en lugares con condiciones favorables, podían dedicarse a la agricultura en una escala limitada. Los nómadas sembraban cultivos de cereales, como el mijo, en suelos adecuados y luego abandonaban ese territorio para pastorear sus rebaños en otros lugares. Después de algunos meses, regresaban, cosechaban la producción y volvían a partir. Los nómadas estaban en constante movimiento, eran atentos a cualquier cambio ecológico, climático o humano a su alrededor y siempre estaban preparados para peligros y amenazas. Por eso, la población ganadera era una fuerza de combate natural. No eran soldados entrenados en cuarteles, eran guerreros desde su nacimiento, lo cual estaba dictado por las duras condiciones de supervivencia en la estepa. Criados a caballo, montaban a caballo con la misma naturalidad con la que caminaban. La caza era un elemento importante del entrenamiento, durante el cual los mongoles practicaban la puntería disparando con arco mientras cabalgaban. La táctica de combate también se perfeccionaba durante la caza masiva, en la que los jinetes rodeaban un territorio extenso y coordinaban un avance sincronizado para atrapar a toda la presa que hubiera en él. Una parte importante de la vida eran las competencias secuestres, lo que fortalecía la habilidad de supervivencia. De esta manera, la vida en la estepa, día tras día, inculcaba en cada mongol un dominio intuitivo del tiro con arco. Esta preparación militar natural desde una edad muy temprana llevó a la aparición de una población de jinetes expertos y arqueros extremadamente talentosos. Por eso, los arqueros a caballo se convirtieron en la principal fuerza militar. Incluso algunas mujeres fueron entrenadas para luchar en caso de ser necesario. Toda la fuerza de los nómadas provenía de los caballos. No solo se usaban para el transporte y la guerra, sino que también eran fuente de leche, carne y lana. Los mongoles hacían una bebida llamada kumis de la leche de yegua, que era su principal fuente de vitaminas. La ropa, por lo general, estaba hecha de pieles y cuero, lo que les permitía sobrevivir en condiciones climáticas extremas. Aunque los rebaños de ganado y otros animales eran el principal recurso de los pueblos de la estepa, otra necesidad fundamental de las tribus eran las mujeres, al menos como medio para continuar la descendencia. Las secuestraban, ya que la mayoría de las tribus practicaban una exogamia estricta, es decir, solo se casaban fuera de su propio clan. Aunque tales acciones a menudo llevaban a conflictos entre tribus, las uniones matrimoniales entre diferentes tribus eran muy comunes y servían como un vínculo estable entre las partes. De hecho, el propio Chingis Khan estaba casado con Borte, quien fue secuestrada una vez. Esto fue la causa de su conflicto con la tribu de los Merquitas cuando la recuperó con la ayuda de sus aliados. Pero eso no significa que en la cultura de las estepas las mujeres fueran solo mercancía para comerciar. En la sociedad turco-mongola, las mujeres a menudo desempeñaban un papel crucial en todos los ámbitos de la vida de la tribu, incluida la guerra contra otras tribus. En ausencia de los hombres, ellas tenían que administrar todas las propiedades de la tribu. Las tribus nómadas de los mongoles a menudo formaban alianzas temporales, ya sea por lazos de sangre o matrimonio, para fortalecer su posición en las estepas. Uno de los tipos de alianzas más conocidos es el anda, cuando dos personas se convertían en hermanos de sangre, jurándose lealtad mutua. En la historia secreta de los mongoles se describe el ritual de hermandad de Chingis Khan con Yamuka. Se ciñeron mutuamente con cinturones de oro obtenidos de los merquitas, intercambiaron caballos y luego celebraron un banquete. Bailaron y se divirtieron, y por la noche, según la costumbre, durmieron bajo una manta mongola. Si hablamos del poder político en la tribu, normalmente pertenecía a su khan o jefe. A diferencia de las sociedades más estrictamente jerárquicas, como el sistema feudal europeo, entre los mongoles, la movilidad social era más flexible. Los khains a menudo provenían de la élite aristocrática, de linajes nobles o familias que poseían una influencia y recursos significativos. Sin embargo, el origen no siempre era un factor decisivo. En las sociedades nómadas se daba gran importancia al valor militar, las cualidades de liderazgo y las habilidades estratégicas.
Si un guerrero de origen humilde demostraba talentos sobresalientes en las batallas, mostraba carisma y habilidad para liderar a las personas, podía alcanzar las más altas posiciones políticas. La elección de un nuevo líder se realizaba de manera semi-meritocrática, exigiendo que el trono fuera otorgado al candidato más calificado, a un candidato competente y no simplemente al hijo del líder anterior. En este caso, los candidatos generalmente eran seleccionados entre los miembros del clan gobernante. Pero podemos ver en el caso de Gengis Khan que esta regla no se cumplía. Entre las responsabilidades del líder o Khan como jefe de la tribu estaba la distribución de los pastizales entre sus clanes, la determinación del tiempo y las rutas de migración, así como un liderazgo decidido y a menudo implacable. El líder no era un dictador dentro de la tribu. Su poder estaba equilibrado por los nobles menores, el chamán y otras personas influyentes. En esencia, la tribu representaba una estructura administrativa relativamente simple con dos niveles principales: el líder tribal en la cima, ejerciendo control directo sobre sus nobles, y los nobles individuales, que gobernaban a sus propias huestes de plebeyos, quienes solo les obedecían a ellos. Antes de que Chinggis Khan pudiera establecer un poder centralizado, muchas tribus eran gobernadas a través de consejos de ancianos. Estos consejos tomaban decisiones importantes sobre cuestiones de guerra, distribución de recursos y relaciones entre tribus. El poder de los Khanes a menudo dependía del apoyo de los ancianos y los jefes militares. En caso de formarse una confederación tribal o un imperio, el Khan de menor rango tenía que renunciar a su independencia para asegurar la supervivencia de su tribu. Esa era la dura realidad en la estepa. Los débiles debían someterse a los fuertes. La incorporación de una tribu a la confederación de un Khan más poderoso ocurría de tres maneras. Podía jurar lealtad y ser incluida en su totalidad, podía ser absorbida tras una derrota o podía ser asignada a un comandante militar específico. El chamán era otro centro independiente de poder político dentro de la tribu. La gente creía que los acontecimientos de este mundo estaban moldeados por la influencia de los espíritus que habitaban en las montañas y los ríos, en las nubes oscuras y en muchos otros lugares. Y el chamán era el vínculo entre los miembros comunes de la tribu y ese mundo espiritual. La capacidad del chamán para predecir el futuro y traer orden al aparente caos de la estepa le otorgaba un enorme prestigio y autoridad dentro de la tribu. Muchos Khanes y jefes utilizaban a sus chamanes como asesores clave. A sus ojos, esto era una decisión sensata, ya que el chamán poseía un poder mágico y sagrado del que ellos podían disponer. Sin embargo, en algunos casos, el chamán podía convertirse en rival del Khan en la lucha política dentro de la tribu o incluso llegar a ser el propio jefe. En su papel religioso, se recurría al chamán para elegir días favorables para festividades, eventos importantes, el inicio de una batalla contra el enemigo, consejos para la elección de nuevos jefes y mucho más. El chamanismo probablemente surgió a partir de alguna forma de culto a los antepasados, y en la mayoría de las tiendas o yurtas mongolas se guardaban imágenes de los antepasados de la familia. Además, a Tengri se le adoraba como a un dios, se veneraba a la madre tierra, y entre ellos había muchos espíritus menores. Antes de las batallas, los guerreros mongoles a menudo realizaban rituales, pidiendo ayuda y apoyo a los espíritus de sus antepasados. Estos rituales y ceremonias reforzaban su fe en su propia invencibilidad. La opinión del chamán no era rechazada por el jefe en su propio perjuicio, porque toda la tribu creía en su poder sagrado y en la autoridad de sus palabras. Como vemos, los nómadas vivían en armonía con la dura naturaleza de las estepas, confiando en los caballos y el ganado, y luchaban constantemente por los recursos y las tierras. Sus sociedades eran flexibles, donde los méritos personales a menudo pesaban más que el origen, y las mujeres desempeñaban papeles clave en la administración y la vida cotidiana. A pesar de la fragmentación y los constantes conflictos, los mongoles poseían una cultura única y un sistema de gobierno que sentaron las bases para la futura unificación bajo el mando de sus líderes. Bueno, eso es todo por mi parte. Si les interesa el tema de los mongoles, háganmelo saber en los comentarios y sin duda haremos una segunda parte. ¡Nos vemos!